El paralítico del Evangelio de hoy, un hombre hundido en la pasividad, no puede mover por sí mismo, no habla ni dice nada, se deja llevar por los demás, vive atado a una camilla, paralizado por una vida alejada de Dios. Por el contrario, 4 vecinos que lo quieren de verdad se movilizan con todas sus fuerzas para llevarlo a Jesús. No se detienen ante ningún obstáculo hasta que consiguen llevarlo a donde está Él. Saben que Jesús puede ser el comienzo de una vida nueva para un amigo. Y así es. Yo creo que muchos alguna vez hemos estado igual que el paralítico, en el pecado que tenemos, en nuestros vicios, limitantes. Y eso ata, paraliza, amarra, enmudece, te hace dependiente de nada. Y cuando uno busca a Dios y lo encontramos siempre, la vida cambia, se hace dinámica y distinta. Jesús capta en el fondo de sus esfuerzos la fe que tienen en Él. Y de pronto, sin que nadie le haya pedido nada, pronuncia esas 5 palabras que pueden cambiar para siempre una vida. Hijo, tus pecados quedan perdonados. 5 palabras. Dios te comprende y te quiere y te perdona. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Puede que esté la persona paralítica en su interior, estar la persona muy sucia, decimos ayer, pútrida, y aquel que busca a Dios, Dios le lava su culpa para siempre. Dios se inclina ante la miseria humana. Se nos dice que había allí unos escribas. No falta el crítico, el que critica mal, el que juzga mal. No falta el que está siempre al acecho del que obra bien, porque siempre habrá así. Siempre en la historia humana habrá contradictores de oficio. A veces juzgan a la persona sin ninguna fundamentación razonable ni lógica, solamente por juzgar. Hay gente así en el mundo que están pendientes de la hora buena para buscar la mancha que tiene la persona. Una vez aquí en la parroquia, ¿no?, cuando ven aquí las parejas con problemas, tengo en el despacho un tablero grande, ¿no?, blanco. Ven, aquí los dos, la parejita, sí, con su problema, el que sea. Entonces, coloco yo un puntico negro en el tablero. Y digo a los dos, ¿tú qué ves ahí? Señor, un punto negro. Y tu mujer, lo mismo, pero que es lo mismo, un punto negro. Y no ven el tablero inmenso que es blanco. Un puntico que coloco ahí diminuto, o sea, un punto casi como un alfiler, así de pequeñito, y lo ven. Y no ven el tablero inmenso y blanco, que se pegan del punto que tiene uno negro, del defecto que uno tiene, y se pega a la gente. Y no miran que en el ser humano hay virtudes que superan los defectos que usted puede tener. Pero siempre habrá críticos de oficio, ¿no? Siempre habrá eso. Eso no tema usted a eso, que por más que usted haga bien, alguien te va a hacer la crítica malsana, por envidia o, como digo, por oficio. Entonces eso dicen ahí, estos escribas, los sanos, comillas, los sanos. Este blasfema, este no es Dios para que diga eso. Y ellos sabían, porque eran gente de la ley, y sabían que este Jesús era Dios, lo sabían, pero lo ignoraban. Entonces, blasfema este, pero Dios sale a la defensa. Es decir, Dios cuando ve que bajan al paralítico, ¿no?, por el techo, lo ve primero en su interior, y lo ve mal. O sea, lo ve horrible. Y dice a él, y todo el mundo pensó, lo va a levantar de la camilla, que eso lo hizo de segundo. Primero Dios levantó, limpió su interior, su corazón del paralítico. Le dice a él, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahí viene, ¿no?, el crítico, ¿no?, los de la ley, los que manejan la Torá,
lo que manejan los Ketubim. ¿Y este quién es? Blasfema. El que blasfemaban eran ellos mismos, que están en contra de Dios. Y Dios dice, ¿qué más fácil decirle a él? Esto o lo otro. Y le dice al paralítico, toma tu camilla, levántate y ande y vete. Se levantó se levantó y se va con la camilla a cuestas. La camilla a cuestas, ahí para mí es un simbolismo, ¿no? Es decir, a mí Dios me levanta mi pecado, me dice, toma la camilla y vete. Otro diría, váyanse, levántese y vaya. No, toma la camilla. Es decir, no olvides de dónde te saqué. Tenga memoria de dónde te saqué. Esa es la camilla, ¿no? Yo había hecho si fuera yo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Levántate y vete a tu casa, punto. Pero ya es la camilla. Échatela al hombro, para que cuando vayas a pecar, ten en cuenta que la camilla te ata, que la camilla te ridiculiza, que la camilla te hace dependiente de todo el mundo. No eres libre en la camilla, carga la camilla como un referente. O sea, la historia mía, su historia, mal, obvia o buena, es un referente para no caer en lo que caímos antaño. Echa la camilla. Es un signo, ¿no? Que tú estabas en la camilla postrado en tu temor, en tu miedo, en tu pecado, en lo que cada uno tenemos. Entonces Dios te dice, lleva la camilla para que recuerdes dónde estabas. Eras inútil, eras un ser humano atado a una camilla, era un hombre sin palabra, sin nombre, dependiente de otras personas. Esa es la camilla. Jesús no entra en discusiones teóricas sobre Dios, no le importa, Él es Dios. Simplemente no hace falta eso. Él vive lleno de Dios, y ese Dios que es solo amor lo empuja a que la gente que está ahí vuelvan a la fe o tengan fe en Él. Cuando hace el portento, ¿qué hace la gente? Dicen, este era el hombre que esperábamos, este es Jesús. De Dios, cuando nadie va a discutir en ese sentido de Dios, no, sino que Él actúa siempre con misericordia. Levántate, ponte de pie. ¿Y eso qué significa? Ponte de pie. Recupera tu dignidad, libérate de lo que te paraliza, de tu vida anterior. Levántate de esa vida, conviértete. Y entonces Dios y lo hace que se enfrente ya al futuro, que ya lo va a hacer, lo levanta en el presente para que este hombre ya digno luche su futuro. Si no lo liberan, el futuro era estar ahí tirado en la cama toda una vida y ahí dependiente de la gente que le da la comida, que lo bañan, que lo mueven. Ya Dios lo levanta, le da dignidad para que usted busque su futuro. Desde ahora va a luchar su futuro. Pero tenga en cuenta la camilla. Nunca olvides. Nunca olvides de dónde sacaste, de dónde te saqué. Nunca olvides dónde estás atado. De qué hueco te saqué yo a ti. Dirá Jesús a ti y a mí. No como reproche, sino como memoria. Porque es que la gente católica o mucha gente, cristianos en general, el pecado lo reducimos a que yo no robo ni mato. Confiésate, hombre David. No, pares, yo no robo ni mato. O sea, su mirada es muy miope. Entonces el pecado no es robar y matar, el pecado es muchas cosas. El pecado tiene muchos tentáculos y uno cree que matar y robar es el pecado máximo. Hay pecados más graves que eso. Entonces la gente perdió conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la camilla no la cargan. Hay que tener el referente de la historia personal para no caer en el pecado que ata, que amarra y que a uno lo hace indigno. Entonces Dios lo saca de la parálisis y lo manda a su casa para que aprenda a convivir con las demás personas. No es posible seguir a Jesús viviendo como paralítico, no es posible. No es posible. Que no saben cómo salir de su inmovilismo. Dios nos invita a una dinámica que es su seguimiento, seguirlo a Él, a Jesús. Y eso implica muchos riesgos, pero implica también que soy libre, que ya no soy inerte, que no soy pasivo, que soy un ser humano activo, que lucho por mi propia liberación desde Él, teniendo en cuenta la camilla en la cual Él nos sacó. Este perdón puede ponernos de pie para enfrentarnos al futuro con confianza y alegría nueva. Cuando estoy con Jesús, no hay temor a nada ni a nadie. Ojo, con Jesús. Con Jesús la vida es distinta. El perdón de Dios, recibido con fe en el corazón y celebrado en la vida,
nos hace hermanos unos de otros. Y cuando yo estoy libre de mi camilla, entonces puedo ir a donde otro que está paralítico y llevarlo a Jesús. La pregunta es, tú, a la gente que te acompaña, ¿a dónde la llevas? ¿A Jesús o al mundo? Y mire bien, ¿no?, lo que hace estos 5 con el paralítico. Para llegar a Jesús a veces hay obstáculos. Uno de ellos es el pecado. Entonces hay que vencer los obstáculos para llegar a Jesús. No, el obstáculo más grande es el pecado. Y el pecado tiene que ser vencido para llegar a Jesús. Porque el pecado me impide ir hacia Él. Me hace paralítico, me hace caminar hacia otros rumbos, hacia otras latitudes, hacia otras cosas distintas a las de Dios. Entonces, cuando yo soy consciente de mi pecado, yo busco a Dios con confianza de que Él me va a hacer la vida alegre y que me va a dar perdón de mis pecados. Sea la gracia de Dios. Entonces, hermanos, nuestra fe puede ser más audaz si buscamos a Jesucristo. Hay que romper los esquemas que impiden llegar a Él. Hermanos y hermanas, ¿cuánta gente que yo he visto, no? Y aquí hay gente, ¿no? Viene de la parroquia, los sábados, pues, sino todos los días, de partes lejanas. O sea, no importa el obstáculo, no importa el trancón, no importa lo que importa es llegar ante Jesús. Y Jesús te hace digno, te levanta con su santa palabra y con confianza. Pero hermano, le invito a que mire sus obstáculos para que crea en Él. Con frecuencia se piensa que la culpa es algo introducido en el mundo por la religión. No. Pecado lo introdujo el mismo hombre. Mi opción hace que yo sea pecador. La religión no carga de culpa a nadie, al contrario, te limpia. Sin embargo, el pecado es mi pecado. Y mi pecado mancilla la iglesia, la comunidad, la hace sucia. Entonces, hermanos, hay que buscar a Jesucristo como hoy, vencer todas las experiencias de barreras que tenemos para llegar a Él. Ejemplo, ¿no? Suponte alguien dijo esta mañana en su casa, voy a misa donde el padre Jaime Román. Ya está lloviendo hoy allá en algún lugar de Barranquilla. Bueno, ahí está lloviendo y no viene, un obstáculo. No viene. Y resulta que cuando a las 6 de la tarde ya es campo allá, y salí aquí. Y hay obstáculos tan elementales y usted se pega de ellos para no hacer lo que hay que hacer, porque está lloviendo, porque hay un trancón, en fin, muchas cosas que coloca el mundo para impedir que tú vengas hacia Él. Te pido, hermano y hermana, que tenga la confianza cierta de que Dios es un Dios de amor que salva a la persona y nos dirá como al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Búscalo a Él, pero búscalo a Él con sinceridad de corazón, para que usted viva reconciliado consigo mismo. Es una de las tareas más difíciles de la vida. De hecho, son bastantes los que viven interiormente divididos, rebelándose continuamente contra su propio ser, descontentos de sí mismos, sin aceptarse ni amarse tal como son. A estas personas se les hace muy difícil portarse bien consigo mismos cuando se sienten culpables. Hay personas que me ha tocado, ¿no?, en mi vida ministerial, unas culpas. Dice, le digo yo a la persona, hijo, si ya se confesó, crea en la confesión. El perdón es uno, pero a veces viene en 3 partes, pero uno, el de Dios, que lo da a través de la iglesia, y el autoperdón, que es el complicado. Y padre, y que se confiesa a la gente y bueno, queda absuelto, y no creen en el perdón de la confesión. Siguen con la culpa, siguen ahí ellos torturándose con su culpa. Pero hermano, hermana, si ya te confesaste, y aún más, buscan cuanto cura encuentran en el camino. Y no cura, y todo cura, absuelto, y no creen. Yo entré el padre tal y me resolvió, pero padre, ya estás, pero nos falta tu autoperdón, que es el complicado. Dios, cuando buscas a Él con sincero corazón, Dios perdona ipso facto, de inmediato. Igual que la iglesia. Hay pecados que son, ¿cierto?, que nada más perdona el obispo, ¿no?, como el aborto y otros. Pero los pecados normales, el pecado que hace la gente, la iglesia lo perdona. Y es Dios a través de la iglesia que lo hace.
y siguen con la culpa, con la culpa, con la culpa, y nunca creyeron en eso. Y cada que van a buscar y buscan al sacerdote, y hace 20 años, pecado es el mismo pecado, porque no ha creído que está limpio de pecado por la iglesia. Son cosas de la gente que tienen su corazón, porque no han creído en el perdón de Dios a través de la iglesia. Nada sirve que usted se condene a sí mismo, se torture. Busque a Dios, Dios está contigo y Dios de ti no se sonroja, no se avergüenza. Dios te quiere tal como tú eres. Y cuando lo buscas, Dios nos da el perdón en la fe que tú tienes a Él. Entonces, hermanos, le pregunto, ¿qué obstáculos está usted dispuesto a vencer para estar con Jesús? Pecado. De pronto, un ejemplo, ¿no? A la gente que le gusta el fútbol, ¿no? Ejemplo, ¿no? De pronto mañana o el domingo, que ya, ¿no? Ya hay fútbol aquí en Colombia, de pronto mañana juega aquí Junior con Medellín. Mañana o el domingo. ¿Cuántos van a estar aquí en la misa? Un obstáculo para venir a la misa. Puede ser, ¿no? Es decir, el mundo presenta cuantos obstáculos quiere usted y lo pone como excusa. Diversión. Sí, claro que hay que divertirse. Lo entiendo igual. Lo primero, Dios. El mundo coloca 1000 obstáculos para que tú no vengas a una Eucaristía o a una confesión o a una hora santa o a una jornada de oración. Hay muchos obstáculos que Dios coloca la vida para que no vengas a Él. Y eso implica camilla, lejanía, inmovilidad, y eso implica que tú estás en tu fe paralítico. Hermano, necesitamos gente como tú y yo, que al otro le toquemos su conciencia para traerlo a la iglesia, para que se encuentre con la palabra y la palabra le sane y le haga vivir su vida dignamente.